¿Qué te lleva a pensar? ¿O qué te llevó el jueves o el viernes o esta mañana a pensar que los mexicanos, unos 25 millones de mexicanos, ven o verían en ti a la figura que lo represente, que lo simbolice para derrotar a la 4T? Porque de eso se tratan las elecciones, de ganar votos. Por supuesto. De entusiasmar voluntades, de entusiasmar personas. Estamos a 13 meses, poco menos de 13 meses de las elecciones. ¿Qué te hace pensar hoy en la situación tan difícil que estás? Que tú eres, tú eres esa persona, vamos a hablar de ti, claro, que tú eres esa persona que va a entusiasmar a 20 y tantos millones de mexicanos para derrotar a Morena dentro de 13 meses. ¿A partir de qué cálculos, Francisco? Mira, Ciro. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles el día de hoy, 9 de mayo del año 2023. Vamos con información, pregoneros, porque el día de hoy, vean, tremendo encontronazo en vivo en esta entrevista que pues le concedió Francisco García Cabeza de Vaca a Ciro Gómez Leiva, que no estaba convencido en que el panista, el exgobernador de Tamaulipas, levantara la mano, alzara la voz y dijera que él no quiere ser candidato presidencial, que él quiere ser presidente de la República por parte de la oposición en 2024. Así cuestionó Ciro Gómez Leiva si es viable su aspiración presidencial desde el extranjero. Ni siquiera estás en México, ni siquiera estás en nuestro país. ¿De qué manera vas a apoyar? ¿De qué manera vas a generar que pues voten por ti 25 millones de mexicanos si ni siquiera estás en nuestro país? Si estás prófugo de la justicia, ni siquiera estás en México, ¿qué vas a lograr? Dejó que se desahogue pues todas sus tarugadas en esta entrevista, porque pues no le contestaba nada de lo que le decía Ciro Gómez Leiva. Le cuestionaba: ¿tú por qué te ves como un posible pues aspirante presidencial si ahora pues que estás desde el extranjero, ni siquiera vienes a nuestro país, alzas la mano y solo confundes a la oposición en nuestro país? ¿Qué te hace pensar que la gente va a votar por ti? No contagias, no hay una dictadura. Ayer se vio con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escucharlo, imperdible. No es nuevo, si lo has de recordar en la entrevista que me hiciste hace algunos meses, me preguntaste precisamente lo mismo, que si iba a tener yo la intención, o tenía yo la intención de participar. Te dije que sí, que iba a esperar los tiempos. Y bueno, aquí se dieron en la plenaria que se llevó a cabo en Aguascalientes, donde tuve la oportunidad de manifestar mi intención de participar. Pero el mensaje fue para propios y extraños. Aquí no se trata de engrandecer los egos de nadie, empezando con el mío. Aquí no se trata de mi candidatura. El mensaje era a la militancia, donde se les digo: yo no aspiro a ser candidato, yo aspiro a ser presidente, de la mano con la ciudadanía, porque esta no se trata de una elección de un hombre, y va a ser una elección que va más allá de los partidos políticos. Es una elección donde tenemos que ir de la mano de la sociedad, y esto es un mensaje para todos aquellos que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República. Tenemos que ir avalados por parte de las y los mexicanos para poder lograr un cambio en nuestro país. Pero déjame decirles algo, sí he recibido muestras de apoyo y de respaldo, pero yo no voy a ser factor de división. Yo quiero ser factor de unidad y reencontrarnos con los partidos políticos, pero a la vez con la sociedad, para poder dar frente a este mal gobierno que hoy en día le ha hecho tanto daño a nuestro país. Pero cuando se habla de la oposición, Ciro, pareciera ser que hablan exclusivamente de partidos políticos o de supuestos liderazgos en los partidos que se tienen en el país de oposición. No, la oposición somos todos aquellos muchos que han despertado, que están viendo que las cosas no están bien en nuestro país. Y no estás hablando de poco, estamos hablando de millones de mexicanas y mexicanos que no están de acuerdo en cómo se está conduciendo en nuestro país y están dispuestos a dar la batalla. Eso es lo que le estamos apostando, y por supuesto que yo quiero ser parte
de ese movimiento que nos permita que se dé un cambio en México, pero no un cambio de gobierno, Ciro, ese ya lo hemos tenido. Lo que hoy en día están exigiendo y demandando millones de mexicanas y mexicanas es un cambio de actitud, de visión, donde nos permita restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, donde podemos recuperar nuestras libertades, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. O, por el otro lado, esperarnos a que desde Palacio, con el dedo divino, señalen quién va a ser el candidato o la candidata por parte de las fichas o corcholatas, como les quieran llamar, o peor aún, que sea desde Palacio quien avale quién va a ser el candidato de la oposición. Aquí lo que estamos haciendo es crear conciencia entre todos los aspirantes, las fuerzas políticas, que se entienda que necesitamos el aval y el respaldo de las y los mexicanos para hacer la diferencia en este próximo proceso electoral, Ciro y Manuel. Sí, entendemos el discurso, pero pues la pregunta obligada, Francisco, es ¿qué te lleva a pensar? ¿O qué te llevó el jueves o el viernes o esta mañana a pensar que los mexicanos, unos 25 millones de mexicanos, ven o verían en ti a la figura que lo represente, que lo simbolice para derrotar a la 4T? Porque de eso se tratan las elecciones, de ganar votos. Por supuesto. De entusiasmar voluntades, de entusiasmar personas. Estamos a 13 meses, poco menos de 13 meses de las elecciones. ¿Qué te hace pensar hoy en la situación tan difícil que estás? Que tú eres, tú eres esa persona, vamos a hablar de ti, claro, que tú eres esa persona que va a entusiasmar a 20 millones de mexicanos para derrotar a Morena dentro de 13 meses. ¿A partir de qué cálculos, Francisco? Mira, Ciro, de entrada decirte que más allá de las muestras de apoyo y respaldo que he recibido por parte de mucha gente de diferentes partes del país, yo le estoy apostando a la participación de la gente, pero sobre todo se requiere no de una figura, se requieren varias características para hoy en día aglutinar a la oposición y despertar a ese pueblo de México que está ahí, que está ansioso también en participar, porque ya ha hecho a un lado la apatía y está activamente, lo hemos visto, ya nos pusieron el ejemplo. Hay una característica que va a ser indispensable, a diferencia del 2018, que por cierto, Ciro, con todo respeto, son dos elecciones totalmente diferentes. Y yo espero que la oposición, yo así lo creo, ya hayamos aprendido de lo que hicimos mal y lo que tenemos que hacer ahora para poder generar el cambio y sobre todo ganar las elecciones el próximo año. Al día de hoy, Francisco, al día de hoy no parece que hayan aprendido nada. Bueno, hace un mes sacaron a 15 precandidatos, se siguen levantando manos. Al día de hoy, yo no sé qué va a pasar. El próximo mes, dentro de 6, el día de la elección. Al día de hoy parece que no aprendieron nada. Al día de hoy. A ver, en términos de elecciones, no estoy hablando de otras cosas, de cómo ir a una elección presidencial después del desastre del 2018. Es una elección totalmente diferente. Veremos. Esta no va a ser una lucha como nos están haciendo creer todas las mañanas entre clases, entre ricos y la gente que menos tiene, y mucho menos va a ser una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha. México ha llegado a una situación donde el próximo proceso electoral será una lucha entre dictadura y democracia, entre aquellos que sabemos que están dilapidando las instituciones, que están destruyendo a nuestro país, que han prácticamente señalado a la clase media, que no están promoviendo a todos los sectores productivos, y por otro lado, aquellos que defendemos nuestras libertades, que queremos división de poderes, que queremos restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Esa va a ser la gran diferencia entre unos y otros. Pero ayer, Francisco, ayer se dio un clarísimo ejemplo, Francisco, de que esto no es una dictadura y de que hay división de poderes. Ayer se vio que hay un poder judicial en México. Llevamos 4 años y medio constatando que hay un poder legislativo que no le da
2/3 partes de los votos al Ejecutivo. Y ahí sigue la sociedad moviéndose con muchas libertades. Y ahí siguen los medios de comunicación. Y ahí siguen los ciudadanos. Esto no es una dictadura. No sé si en el ánimo y en el deseo. Hay un manual de operación, porque ha habido resistencia. Hay un manual, pues sí, pero no estamos en una dictadura. Lo que ocurrió ayer en la Corte sería imposible en una dictadura. ¿Por qué decir que es una dictadura contra una democracia? A ver, porque es lo que quieren instaurar. Las políticas que están implementando, están sometiendo a la oposición, están atacando a adversarios, están atacando a comunicadores. Por supuesto, y celebramos porque nos damos cuenta que sí hay esperanza. Lo vimos el día de ayer con la Suprema Corte, pero a donde voy es que al final del día, quien está ahorita en Palacio Nacional, por supuesto que quiere instaurar una dictadura. Esa es la pretensión que tenía. De lo contrario, a eso voy. Y eso no lo podemos negar. Eso es algo que quería instaurar aquí en nuestro país, Ciro. Probablemente porque nuestra generación, tu generación y la mía, jamás lo habíamos visto. ¿Cómo no? Pero las acciones que ha llevado a cabo este mal gobierno iban encaminadas en ese sentido. Una cosa es que ha habido resistencia por parte de los comunicadores, gente valiente como tú, que ha sido víctima de ese discurso de odio y de rencor como escuchamos todos los días. Y otra cosa es que no tengan la intención de instaurar una dictadura en nuestro país. Ahora, hay resistencia, sí. Y eso, con estos muchos, que son millones de mexicanos que no están de acuerdo por el país que están conduciendo este mal gobierno, son a los que tenemos que no convencer, porque ya lo hicieron en el 2018 a base de mentiras, de engaños, de falsas promesas y sobre todo con mensajes de división y odio. México, y no quiero generalizar, pero una gran parte de nuestro país votó con el hígado. Ahora le estamos apostando a que voten, que México vote con cabeza, que vote con la cabeza, que analice y que valore en sí qué es lo que está sucediendo en nuestro país. A eso le estamos apostando. Mi participación hoy en día va más allá de que si quiero no ser candidato, quiero ser factor de unidad, remover conciencias y hacerles ver a la gente que sí hay manera de que se dé el cambio en nuestro país. Somos muchos, Ciro, millones y millones de mexicanos que estamos dispuestos a dar la batalla. Y si este mal gobierno lo que pretende es querer seguir sometiendo a la oposición, mira, nos han arrebatado muchas cosas. Nos han arrebatado nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Nos han quitado recursos que deben de aplicarse a los sectores productivos. Quieren desaparecer al CONACYT. Ya sabemos todo lo que ha hecho este mal gobierno. Lo único que no estamos dispuestos muchos mexicanos a permitir es que nos arrebaten la esperanza de que las cosas cambien en México. Por eso es mi participación, Ciro, porque estoy plenamente convencido que somos muchos los que queremos que las cosas cambien en México, y yo quiero contribuir a ello, empezando con hacerle ver a las fuerzas políticas que tenemos que ir de la mano con el aval de la ciudadanía. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar a cabo todos aquellos que queremos que cambie nuestro país, Ciro. Es difícil hacerlo, además, desde fuera de México, Francisco. Por supuesto. Entendemos tu situación legal, hemos hablado largo contigo en este programa, pero hacerlo en este momento desde fuera de México, dificilísimo. Bueno, quiero contribuir. Lo único que no puedo hacer es rendirme. Y como muchos de mexicanos, como tú también no te rendiste ante las embestidas de este mal gobierno, como muchos comunicadores que no se han subordinado y no se han sometido ante los ataques de este mal gobierno. Bueno, yo soy uno más, producto precisamente de los ataques de este gobierno, y que has de recordar que más allá de una persecución política, y no quiero hacerme la víctima porque sabía yo a lo que estaba enfrentando, pero quiero dar la batalla, como lo están haciendo millones de mexicanos, y lo voy a hacer porque en las próximas semanas yo espero regresar a México y contribuir a esa lucha que es la lucha de millones, México. Ciro y Manuel. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, la mejor te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y todo se vale, ¿eh? Se vale no estar de acuerdo, se es permitido estar molesto, enojado. Lo único que no debemos de permitirnos las mexicanos y los mexicanos es rendirnos. Bien. Ciro, porque lo que está en juego el próximo año va más allá de una elección, ¿eh? Lo que está en juego es el futuro de toda una generación.
Gracias. exige y demanda que haya un cambio y vamos a hacer lo propio. En nosotros Gracias, está en hacer la diferencia. Te mando un abrazo. Gracias, a ti. buen día. Gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya habló el presidente del plan. Ya. Pues ya lo tienen, Ciro Gómez Leiva mejor termina la entrevista, dejó que hablara ya prácticamente los últimos minutos, hablando de que se está instaurando una dictadura y por más que pues hasta el mismo Ciro Gómez Leiva se da cuenta de que pues no es así, a pesar de que siempre le tira al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy lo hizo por ejemplo por el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, de que de ahí a que se esté instaurando una dictadura, como lo dicen estos opositores, como lo dicen estos panistas, sobre todo, como lo dice García Cabeza de Vaca, uno más de los que le levantan la mano para ser posible candidato presidencial, de todos no hacen uno, así como menciona Ciro Gómez Leiva, y por eso, mejor dejó que hablara y le terminó la entrevista, se la cortó. Ya no quiso debatir con él en absolutamente nada porque son necios estos opositores, estos panistas. Totalmente decepcionado está Ciro Gómez Leiva, eso ya lo hemos visto durante varios videos. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados amigas y amigos pregunteros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información.